Agenda CONADIS en Galápagos. La agenda que tuvo la señora ministra en su momento con la primera dama de la República, y obviamente a partir de ahí se estableció una hoja de ruta para atender ciertos temas en Galápagos, sobre todo los sociales, que lamentablemente han sido abandonados por muchos años y que hoy el Consejo de Gobierno, conjuntamente con las otras instituciones del Ejecutivo, pero sobre todo con el CONADIS, están en Galápagos socializando esas políticas que quizás no se conozcan en Galápagos, en territorio, por parte de las personas que tienen familiares respecto a niños, jóvenes o adultos con capacidades especiales. Entonces, iniciamos en Cristóbal, ayer estuvimos ya en Santa Cruz, mañana, si no me equivoco, estaremos en Isabela ya cerrando este proceso. La idea es primero acercarnos a las instituciones que son parte del Ejecutivo, dialogar con ellos. Lo hicimos en Cristóbal, tuvimos un diálogo explicándoles cuál es la política, cuáles son las acciones que se deben de fortalecer. No solo depende de una entidad, el Consejo de Gobierno hace toda la articulación, pero para poder cubrir las necesidades de este grupo vulnerable abandonado en Galápagos, se necesita el apoyo de todas las instituciones: educación, salud, el tránsito, MIES, todas, para poder cubrir esos objetivos, esas políticas de estos derechos que tienen este grupo vulnerable, que quizás aquí en Galápagos no han sido tan considerados. Y que por supuesto sin duda alguna existe, ¿no? Somos una población que realmente es pequeña en relación a otras provincias del Ecuador, pero sin duda alguna se puede evidenciar. Nosotros hemos seguido de cerca algunas actividades que, por ejemplo, los niños con autismo también las realizan acá. Hay padres que muchas veces han mencionado que con sus recursos propios han hecho todo lo posible para que sus hijos vayan a la parte continental, pero sabemos que ahora el Ejecutivo parte en la provincia con también una socialización o unas jornadas sobre autismo. ¿Responde al mismo plan de ruta que nos acabas de mencionar? Sí, efectivamente, va de la mano esto de aquí, estimado Marco. Lo sorprendente es que, por ejemplo, de las provincias del Ecuador, solamente Galápagos no tenía un representante del CONADIS. Eso demuestra quizás la poca gestión que se ha hecho en su momento para que Galápagos esté priorizado en estos temas. Hoy, con la venida de la directora del CONADIS a nivel nacional, que se nota la importancia que se está dando al tema Galápagos, se está estableciendo, primero recolectando toda esa necesidad, aclarando ciertas dudas, socializando las políticas, los beneficios que tiene este grupo vulnerable, y sobre todo de ahí hacer esa hoja de ruta para atender todos estos temas abandonados hace muchos años atrás, y que obviamente hoy hacer un tema vulnerable y un tema muy importante para Galápagos, que a pesar que, como tú dices, Marcos, en número de población no corresponde al número que quizás tengas beneficiarios en el continente. Claro. Pero somos un territorio especial, tenemos condiciones geográficas distintas, necesidades distintas, y eso lo ha visto hoy por hoy la primera dama de la República, la ministra Tapia y el CONADIS en sí, para poder fortalecer en Galápagos. Quizás con un número pequeño los indicadores son mucho más fáciles de solventar, y quizás decir a corto plazo que Galápagos es la primera provincia atendida en temas de capacidades especiales. Eso es un trabajo arduo, un trabajo fuerte, que no solamente depende del CONADIS, no solamente depende del Consejo de Gobierno, depende también de otras instituciones del Ejecutivo, y sobre todo depende de la comunidad, que se empodere de estos temas y sea partícipe constantemente de estos eventos que de esta semana y días atrás que hemos iniciado en Cristóbal, estamos arrancando con este proceso ya en Galápagos. ¿Se podría decir que con este tipo de actividades se prevé la creación de un representante o un brazo derivado del CONADIS aquí en la provincia? Sí, parte del trabajo que estamos haciendo hoy en Galápagos, en territorio, es posterior a este trabajo que se está haciendo acá, evaluar toda la información que se ha recolectado. Van a haber casos puntuales de necesidades específicas en cada isla, y obviamente definir y priorizar lo que tú acabas de indicar, de tener la presencia permanente del CONADIS en Galápagos, que es primordial, y como derecho en otras provincias, Galápagos también tiene su derecho para que exista esa presencia aquí. Y me imagino que con eso vendría de la mano el tema de una infraestructura especializada, no sé, para que puedan tener una atención de primera mano cuando ellos requieran, porque si bien es cierto, la recuperación y el proceso que ellos llevan de rehabilitación, no recuperación, rehabilitación sería la palabra correcta, necesitan de diferentes cuidados, necesitan diferentes herramientas. ¿También se prevé eso a largo plazo o a corto plazo? ¿Cómo trabajamos con ese tema? Sí, no necesariamente solo infraestructura, Marco, sino también los especialistas, Exacto, las personas capacitadas para poder atender a este grupo vulnerable.
y obviamente eso será parte de la hoja de ruta que se está haciendo. Lamentablemente, como te digo, tenemos años perdidos en este tema. Hay que darle paso largo a este tiempo que estamos trabajando ahora para poder recuperar ese tiempo perdido y obviamente tener esas prioridades que en el continente ya se están trabajando. Y obviamente ahí contigo, Marcos, no solamente fortalecer el tema de infraestructura, como te digo, todos los hospitales, centros educativos, espacios públicos en general deben de tener ciertas características para atender a este grupo vulnerable, y más allá de la infraestructura también tener a los especialistas o a las personas específicas para atender a este grupo vulnerable. Plan de seguridad sobre erupción volcán Sierra Negra. Esto fue uno de los compromisos que lo realizamos antes de que empiece este evento eruptivo en el volcán. Era una de las necesidades identificadas al ser una población en Isabela que vive a las faldas de un volcán activo. Por supuesto. Y obviamente era sorprendente que no existían planes de evacuación o equipamiento mínimo para poder atender una posible evacuación si fuera el caso. En ese sentido se trabajó conjuntamente como COE provincial. Recordarte que hay diferentes etapas dentro del COE para poder intervenir desde las juntas parroquiales, los municipios y desde el COE provincial a través de la ministra presidenta del Consejo de Gobierno. Se realizaron varias acciones, reuniones previas obviamente, conjuntamente con la Secretaría de la Gestión de Riesgos, no solamente con la unidad de monitoreo que tiene aquí en Galápagos, sino con la zona 5 y también con la ministra Ocles, que inclusive visitó Isabela para poder dar prioridad a estos temas en Isabela. De esta forma se trabajó en conjunto con todas estas entidades y se trabajó también en el traslado y el equipamiento en Isabela de la colocación de kits volcánicos que son denominados por la Secretaría de Gestión de Riesgos, en el sentido que te entregan mascarillas, guantes y otros implementos por familia. Además de eso, kits alimenticios en el caso de existir una evacuación a otro punto fuera de tu domicilio, ciertos implementos alimenticios como arroz, aceite, cosas así para poder atender fuera de tu hogar. Y últimamente también el apoyo que se dio a través también del Consejo de Gobierno para el traslado fueron de las camas de las literas que se fueron trasladadas a Isabela para una eventual emergencia y obviamente tener un espacio donde poder hacer el albergue y que la gente y la población se pueda tener sus camas disponibles para poder atender esta emergencia. Todo esto es básicamente prevención. Sabemos que finalmente el volcán hizo su proceso eruptivo y afortunadamente no generó mayores complicaciones para la población de Isabela. Se generó un efecto para hacia el otro lado del cráter, que fue más bien un momento de fortalecimiento turístico para quienes hacen sus actividades de crucero navegable. Sin embargo, en el lado del cerro, del sitio de visita, que es desde el acceso terrestre desde el puerto, no hubo mayores afectaciones, siempre y cuando los sismos que se siguen dando inclusive, se sentían en la población, pero obviamente el proceso eruptivo como tal no tuvo mayor afectación. Sin embargo, dicen que siempre hay que prevenir y hay que estar preparado para cualquier evento. Y sobre todo al tener un volcán activo en Isabela, hay que tomar todas las precauciones necesarias y sobre todo estar prevenido con los implementos necesarios ante cualquier emergencia. Y eso es lo que nosotros como Consejo de Gobierno, como Secretaría de Gestión de Riesgos, las dos ministras que estuvieron en Isabela presentes palparon el tema, la necesidad, y hemos trabajado para que mañana o pasado esto no nos coja de sorpresa y estemos preparados. Todos han sido ya entregados los kits volcánicos, kits alimenticios, ahora con las camas literas que llegaron para los albergues, de una u otra forma trabajando para fortalecer y estar preparados. Dios no quiera suceda mañana una desgracia, de una u otra forma ya hemos hecho nuestro granito de arena en estar preparados para que la población esté activa. Y más allá de eso, algo que inclusive a la ministra Ocles le sorprendió fue el plan de emergencia que presentó la Junta Parroquial Tomás de Berlanga y con su presidente Álvaro Toro. Nos mostraron ya un plan bien estructurado de evacuación, sobre todo que la Junta, la parroquia es la más cercana al cráter del volcán, que sorprendió inclusive a la misma ministra Ocles y que fue un ejemplo de un manejo de un plan de emergencia
de una junta parroquial, que muy pocas veces se lo puede observar con tan pocos recursos poder hacer un plan así, pero sin embargo la predisposición de Álvaro, del presidente de la junta, y de su equipo técnico han logrado establecer un plan de evacuación muy bueno, que fue cogido inclusive por la ministra Ocles, que podía ser compartido con otras juntas parroquiales como ejemplo, modelo de cómo debe de hacerse un plan de evacuación. Entonces, en ese sentido, Marco, a pesar de la alerta, a pesar de la emergencia que ha pasado, a pesar de que seguimos ahí con este proceso que no se detiene aún, es un volcán activo, puede durar semanas, meses el proceso, como puede parar mañana o hoy mismo. Sin embargo, lo importante aquí es demostrar acciones de respuesta rápida, y eso lo hemos hecho a través del Ejecutivo de las diferentes instituciones del Estado. Vuelos logísticos, Isabela. Detrás de cada acción positiva hay un trabajo arduo previo, ¿no? De un equipo no solamente de la gestión que hace la ministra Tapia, del secretario técnico, sino también de directores, de obreros, de técnicos de la parte administrativa. Y Marco, un poco explicarte para que la comunidad entienda cuál fue el proceso que se llevó a hoy al resultado, el objetivo final de tener nuevamente los vuelos logísticos en Isabela. Cuando nosotros ingresamos al Consejo de Gobierno, ya casi un año de administración, esa era una necesidad latente en la población. Dentro de las mesas de diálogo, obviamente eso era lo que más saltaba y lo que la población deseaba, porque era su vínculo más directo hacia el continente. En ese sentido, nosotros hicimos los acercamientos con la DAC y con la FAE para poder establecer la hoja de ruta y sobre todo retomar los vuelos. Dentro de eso, personalmente, estuvimos en las diversas inspecciones que se realizaron en Isabela, en la pista, conjuntamente con la DAC y con la FAE, para poder determinar la viabilidad para retomar los vuelos. Obviamente ahí hicieron algunas observaciones por seguridad, específicamente por los aviones que van a aterrizar ahí, en cuanto al estado de la pista. Al ser una pista que ya tenía uso algunos años, la recomendación principal es que los últimos 300 metros se cambie o se dé un mantenimiento preventivo en el sentido de que existía un granillo, un ripio que se alzaba y que podía afectar las turbinas de los aviones, y efectivamente luego de ese informe, de esa inspección técnica conjunta con el Consejo de Gobierno, la DAC y la FAE, se determinó un informe que se debería cumplir ciertas observaciones que se hicieron en las inspecciones, y como Consejo de Gobierno nos empoderamos de ese tema y comenzamos los trabajos para poder mejorar esa pista. Efectivamente, la pista fue adecuada en su momento, tomó un tiempo, porque obviamente en Isabela el material petro es bastante complicado conseguirlo. Tuvimos el apoyo de la comunidad con el tema del material petro y logramos culminar ese objetivo para poder cumplir con ese informe y dar la viabilidad técnica para que los vuelos vuelvan a Isabela. En ese sentido se hizo el lanzamiento oficial, vino gente de la FAE, gente de la DAC, se hizo un vuelo de prueba, donde ya inclusive ingresaron gente de la comunidad. Después de eso, estimado Marcos, ya se hizo el primer vuelo, tanto desde el continente, desde Guayaquil, que sale el vuelo logístico, a Isabela, y de Isabela a Guayaquil. Ya hubo traslado de gente y básicamente lo que más se traslada por ahora en estos dos vuelos que hemos tenido, que es la gente que se moviliza al continente. Por ahora está... ¿Se tienen tal vez cronogramas de días establecidos de vuelo? La primera semana de cada mes, estimado Marcos. Entonces ese es el cronograma establecido. Nosotros previamente informamos a la comunidad, les decimos, miren... Por las redes sociales, me imagino. Por redes sociales, el equipo de Isabela también, allá el equipo de seguridad, y se moviliza y empieza a informar a la comunidad, y ya la gente también ya está pendiente. O sea, ya no es lo mismo como hace algún tiempo atrás, que sabías que no tenías vuelos logísticos, pero ahora ya sabes, la gente mismo está pendiente y sabe que la primera semana de cada mes va a hacerse esa parte logística. Lo que estamos trabajando ahora, porque obviamente para iniciar, se inició con un vuelo logístico al mes. Lo que estamos trabajando ahora, ya la ministra Tapia ha hecho las gestiones, ya los sendos oficios para poder solicitar
evitar que los vuelos logísticos no sean solamente una vez al mes, sino que sean 2 veces al mes. ¿Ya? De esta forma, primero, como siempre hemos dicho nosotros, hay que dar el primer paso. Dimos el primer paso, retomamos los vuelos a Isabela. Hoy lo que estamos haciendo es construyendo para que no solamente sea un vuelo mensual, sino sean 2, que es un poco el número de vuelos que la misma comunidad ha dicho, que 2 vuelos al mes, cada 15 días te da un poco más para organizarte, para salir a hacer un chequeo médico, ir a ver a los hijos que están estudiando, o viceversa, retornar a Isabela por temas cuando estás estudiando en el continente, retornar a Isabela unos 15 días y volver a salir. Entonces, esos tiempos los estamos manejando y estamos haciendo las gestiones con las instituciones correspondientes, y en su momento informaremos también, Marcos, cuando ya se concrete esta disponibilidad de los 2 vuelos mensuales. Sistema de transporte de carga para Galápagos. Cuando nosotros ingresamos, asimismo, mesas de diálogo, primera problemática, el tema del actual sistema de carga. Muchos decían volver al sistema anterior y todo lo demás. El anterior sistema de carga y el actual, hace algunos meses atrás, te tomaba un promedio de 4 o 5 días tener un barco en la bahía, haciendo el tema de descarga de carga. En el anterior sistema de una forma manual a través de las gabarras, en el actual sistema a través de contenedores, pero con un tema logístico más complejo. Al inicio, tú sabrás, teníamos un patio ubicado frente al aeropuerto, generando un impacto visual bastante fuerte. Tú llegabas a Cristóbal, desembarcabas y lo primero que veías era el cerro de contenedores. En vez de verlo, las grúas, en vez de ver el Cerro Patricio ahí con su espectacular paisaje. Sin embargo, esas consideraciones no se tomaron en su momento. También el acceso o el traslado desde la predial, cruzando por toda la perimetral hacia este patio frente del aeropuerto, ocasionaba también inseguridad vial de quienes circulaban constantemente por la perimetral, quienes vivían alrededor de la perimetral, y sobre todo el daño de la vía que no fue diseñada para el traslado de esos contenedores. Acciones concretas: desde el plan de trabajo desde el año anterior se definió reubicar el patio primero, bajo el contexto de que hay que reducir los tiempos, las distancias y generar la seguridad vial a quienes habitan en San Cristóbal. En ese sentido, meses atrás se hicieron unos trabajos, y eso hay que aclararlo también, porque por ahí por redes sociales decían que hemos invertido $500,000 en un patio que no tiene todavía las facilidades, que es junto al Parque Nacional Galápagos. Básicamente lo que se hizo, estimado Marcos, es una plataforma recubierta con diversas capas de asfalto para poder nosotros trasladar el patio que estaba frente al aeropuerto y evitarnos todos estos riesgos que te he mencionado. Primero, el impacto visual; segundo, el tema vial y sobre todo reducción de tiempos en relación al desembarque de la carga. Esta obra hecha junto al Parque Nacional Galápagos, que básicamente fue compactar, fue hecha netamente con la maquinaria del Consejo de Gobierno y el recurso humano que tenemos nosotros como tal. No hemos hecho ningún contrato ni nada por el estilo, como por ahí se malinforma en las redes sociales que ha costado $500,000 hacer esa plataforma, que es totalmente falso. En ese sentido, aceleramos los pasos para podernos reubicar, y hace algunas semanas atrás estamos en este nuevo patio. Y es interesante porque con las condiciones actuales que estamos nosotros ahora, de 4 días, que era el promedio de tiempo que estaba el barco en la bahía haciendo el desembarque de los contenedores, se redujo a 2 días y medio. Es decir, hemos ganado 1 día y medio de que el barco se quede aquí en Cristóbal, solamente cambiando el sitio de donde estaba ubicado el patio de contenedores. Está bien denominado el centro de consolidación. Centro de consolidación y desconsolidación de carga, porque llega la carga, consolidas la carga y de ahí distribuyes la carga, que es desconsolidar la carga a los diferentes puntos, personas naturales o comercios de la localidad. En ese sentido, ese es el contexto de la primera acción, reubicar ese patio que estaba ahí. Desconocemos cuáles fueron las condiciones porque heredamos ese patio. Sin embargo, ya no está frente al aeropuerto, hoy está junto al Parque Nacional Galápagos. ¿Por qué junto al Parque Nacional Galápagos? Y obviamente muchos preguntaban también por un conflicto que nació a través del municipio en su momento. Nosotros, como Consejo de Gobierno, teníamos un convenio de uso de suelo heredado de la ex prefectura. Acuérdate que el Consejo de Gobierno absorbió los bienes y todos los convenios y procesos que tenía la ex prefectura, el Ingala, en su momento.
Y una de esas herencias también fue ese convenio de uso de suelo que se tenía en ese entonces en la exprefectura de ese espacio, de ese terreno ahí junto al Parque Nacional Galápagos. Lo que se hizo de una forma responsable es sentarse con el Parque Nacional Galápagos, primero actualizar ese convenio de uso de suelo en base a la realidad, en base al espacio físico que realmente vamos a utilizar para este proyecto que es el patio de consolidación y desconsolidación de carga. Se firmó ese convenio de uso de suelo, nosotros como Consejo de Gobierno, cumpliendo con la normativa, hicimos nuestro propio registro ambiental ante el Parque Nacional Galápagos, se firmó este convenio y era una responsabilidad Parque Nacional Galápagos, Consejo de Gobierno, porque el Parque Nacional es el dueño del terreno, es área del Parque Nacional Galápagos. Asimismo, luego generó este conflicto con el municipio, aduciendo que nosotros nos hemos, como Consejo de Gobierno, adueñado de un espacio municipal, cuando hemos respondido nosotros que eso es un tema netamente entre el dueño del terreno, que es el Parque Nacional Galápagos, y el municipio. Nosotros solamente tenemos un convenio de uso de suelo con el parque que nos dice que ese espacio que está en conflicto con el municipio es Parque Nacional Galápagos. Entonces, nos tocó un poco adecuar, no nos quisimos quedar parados en ese tema. Todo hay que darle solución a la vida, nos adecuamos un poco en base al conflicto que tiene el municipio con el Parque Nacional Galápagos en el uso de ese terreno dentro del Parque Nacional, y eso también nos complicó un poco en el tema de tiempos, pero logramos superar eso. Hoy lo que hemos sacado en el transcurso de estos días es básicamente lo que responsablemente, estimado Marcos, estamos trabajando, en darle una solución a problemas históricos, con soluciones históricas para que la comunidad ha estado esperando por muchos años. Y es este sistema óptimo de carga que todos hemos esperado, no solamente en Cristóbal, sino a nivel de las 3 islas, en Santa Cruz, en Isabela y, por qué no, también, obviamente, Floriana. Y hemos trabajado arduamente desde el año anterior y este año de una forma silenciosa, y lo que hemos sacado en redes sociales en las últimas semanas es básicamente el resultado de un arduo trabajo que hemos venido ejecutando. El primer paso fue el cambio del patio. El segundo paso, estimado Marco, fue la declaratoria de utilidad pública de la predial, un trabajo silencioso que creo que a más de uno le sorprendió, inclusive a más de una autoridad, de que se haya tomado esta decisión importante para San Cristóbal, tan esperada por Cristóbal, y decir puntualmente que esa declaratoria de utilidad pública nos va a dar la luz verde para poder a corto y mediano plazo poner ahí ese muelle tan esperado para el tema de carga. ¿Cuánto tiempo prevén que empiecen así mismo los estudios y la construcción, o en cuánto tiempo ustedes, de acuerdo a la planificación que seguramente la realizan puertas adentro, nosotros podríamos estar ya diciendo y recibiendo de alguna manera como ciudadanía, me estoy poniendo ahora, el muelle de aguas profundas en San Cristóbal? Porque sabemos que la declaratoria de utilidad pública es, para mí, parecer el primer paso, obviamente, y la puerta que te permite los demás procesos. ¿Cuánto tiempo más debería esperar un galapagueño para contar con el muelle de aguas profundas? Sí, bueno, tú lo has dicho claramente, es un primer paso, es quizás el primer paso esperado por todos, por eso a muchos les dio muy grata la noticia de que se declare como utilidad pública para ese fin común que es el muelle, sabiendo quiénes son los dueños de esos terrenos, ¿no? Muchas veces quizás no se tomaron esas decisiones por intereses de esos dueños o por intereses de no tener conflicto político con nadie. Nosotros hemos querido hacer las cosas de forma responsable, dando soluciones responsables, sin ver quiénes han sido los dueños o sobre todo qué consecuencias se pueden tener posterior a esto. Se ha hecho la declaratoria de utilidad pública, ese es el primer paso, como tú lo has dicho, se ha registrado en el registro de la propiedad del Cantón San Cristóbal. Desde ese momento nosotros obviamente iniciamos un proceso con el dueño del terreno, en el cual básicamente lo que se discute ahí, estimado Marco, por ley, porque una vez que tú ya declaras de utilidad pública, ya está declarado, ya el proceso de expropiación va porque va, lo único que se discute es el valor de la expropiación como tal. Hay un porcentaje que se maneja entre las partes que puede superar hasta el 10% del valor del terreno, pero nada más. La expropiación va porque va. Puede tomarse un tiempo más o menos, pero mientras eso suceda, nosotros tenemos una hoja de ruta de primero, de lo que ya lo hemos iniciado, ir adecuando un poco el espacio, porque las actuales situaciones de la predial
complicaban el desembarco de los contenedores a través de los trailers. No se podía hacer una maniobra adecuada en ese espacio. Una vez ya hecho la declaratoria de utilidad pública, se han empezado a hacer unos trabajos mínimos. Al ser mínimos inclusive, hemos coordinado con el Parque Nacional Galápagos y hemos obtenido un registro ambiental, un certificado ambiental para poder ambientalmente, inclusive que solamente es remoción de escombros en una área ya afectada, no tener complicaciones ambientales obviamente con la autoridad como tal y para que la población esté tranquila de lo que estamos realizando. A pesar de eso, lo hemos hecho de forma responsable, tenemos un pequeño certificado ambiental que lo establece la normativa legal para poder hacer este trabajo de remoción de escombros para tener una mejor amplitud, para poder salir libremente los... Hasta con más seguridad, me atrevería a decir. Exactamente, ¿no? exactamente. El lugar, la maniobra de los trailers. Exactamente, eso hemos iniciado para mejorar la maniobra. Adicionalmente a eso también ya hemos lanzado el diseño, hemos firmado el contrato ya para la consultoría de los diseños de la vía que queremos hacer desde la predial hacia el patio de desconsolidación de carga, tomando en consideración, Marco, que claro, hoy donde está ubicado el actual patio todavía sigue pasando por una zona bastante fluida que es Playa Mano y la Universidad de San Francisco. Y que recientemente fue regenerada esa área. Exactamente. Muy bonita. ¿Cuál es nuestra intención, Marcos? Y ese es nuestro proyecto dentro del sistema de carga en Cristóbal, es que el barco llegue al muelle, en la predial, se apegue al muelle, se desembarquen los contenedores, el tráiler vaya directo al patio, pero por detrás de la Universidad de San Francisco. O sea, no pase por Playa Mano. Ese es el estudio que ya se contrató, se firmó para la vía de acceso al patio de desconsolidación de carga, pero que no pase por Playa Mano. Obviamente el estudio topográfico va a identificar, es básicamente el espacio entre la Universidad de San Francisco y el centro de interpretación, sin afectar los senderos, sino más bien evitar que esos trailers y la carga en general pase por el área de Playa Mano. De esta forma, visualmente la población no va a tener mayor contacto con este sistema de carga y obviamente sales y vas directo al patio de desconsolidación de carga. Dentro del patio de desconsolidación de carga ya los camiones se van a encargar de hacer la distribución de carga a la población. Entonces, ese proceso también ya se lo firmó, están ya en diseño de esta vía alterna que nos va a ayudar muchísimo. Y como te dije, Marco, solamente en reubicarnos de patio ya se redujo un tiempo prudente de la estadía de este barco de carga. Estamos trabajando nosotros en un modelo para que la población, sobre todo los comerciantes, conozcan, cuando ya esté todo este sistema, el barco que se apegue al muelle no va a necesitar más allá de mediodía, exagerando, para desembarcar los contenedores y sale de la bahía de San Cristóbal. Eso también un poco aclara a muchos sobre el tema del impacto que puede causar un muelle en esta bahía, y obviamente más impacto creo que causa toda la maniobra que con el anterior sistema y con el actual sistema se realizaba al tener un barco 4 días en la bahía por diferentes razones, las maniobras que se hacen para este tema de carga, a que un barco venga, se apegue, mediodía desembarque. El promedio de contenedores que tenemos en Cristóbal es 30-50 dependiendo de la temporada, que fácilmente en mediodía se lo puede desembarcar. Estamos trabajando en una simulación de cuando ya esté todo este sistema, para que la gente, los comerciantes conozcan. Y obviamente eso va a ser el anhelo y el objetivo a corto plazo, que como Consejo de Gobierno, como la ministra Lorena Tapia, quien les habla, y todo este equipo quiere dejarlo plasmado para que ese tan anhelado proyecto del muelle, que no solamente es el muelle Marco, sino todo el sistema como tal, esté reflejado. Ya en Cristóbal hemos dado los primeros pasos importantes. No son ya los pasos definitivos, hay que cumplir un proceso. En el caso del muelle, por ejemplo, es la declaratoria de utilidad pública, ya luego los diseños de la vía que lo estamos realizando, lo que tú indicaste, Marcos, el diseño del patio de consolidación de carga, que va a ser un patio cercado, con techado, como debe de ser, con las condiciones que los cristobaleños, los comerciantes, los estibadores se merecen para manejar un sistema de carga en sol y en lluvia. No solamente cuando las condiciones sean favorables, sino en sol y en lluvia, cuando muchas veces tenemos esas complicaciones de que se moja la carga,
el cemento, las legumbres, etc. Entonces, en ese sentido, son pasos continuos que estamos dando, Marcos. Estamos en el proceso de diseños, como lo acabas de decir tú, una vez ya terminados los procesos de diseño, se suben los procesos de contratación pública para la obra. ¿Ya? En los próximos días estaremos anunciando también ya los procesos de diseño para el muelle. Dura un poco más de tiempo porque hay que hacer unos estudios mucho mayores, pero todos sabemos, quienes han vivido de la carga por historia, que inclusive ese muelle de la Predial en su momento fue un muelle de aguas profundas para que barcos se apeguen para llevar los productos de San Cristóbal al continente. Por los 40, en 1940, existían barcos de alto calado que se pegaban a ese muelle para poder sacar los productos desde San Cristóbal al continente. Acuérdate, la historia dice que en esa época Cristóbal exportaba al continente algunos productos, sobre todo pesca blanca, y de ahí en adelante todos sabíamos que en ese sitio era el lugar adecuado. Que no se lo haya hecho, que no hayan tomado la decisión política o hayan tenido la voluntad, porque créeme que hoy, Marcos, que estoy acá conjuntamente con la ministra Tapia, creemos que más allá de una decisión política es la voluntad para hacer las cosas bien. Y que en tantos años no haya existido esa voluntad para hacer las cosas, solo refleja lo que estamos haciendo hoy, que sí se podía hacer, pero que no existió esa voluntad política y voluntad personal para que las cosas se mejoren. Galápagos sin plásticos. Jueves 26 de julio a las 5 de la tarde vamos a realizar la feria de alternativas y a las 6 de la tarde el evento reconocimiento. Esto en base a la campaña Galápagos por una cultura de uso responsable de plástico. Sí, sabrás, ese tema nos quedó pendiente, sí, es algo que se iba realizando muy bien. Tú has de haber visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, los ojos del Ecuador y del mundo están ahora en Galápagos por este tema del uso responsable de plástico, una decisión también de voluntades que afortunadamente hemos tenido la acogida de la comunidad y que este jueves desde las 5 hasta en adelante en el Centro de Interpretaciones de San Cristóbal se va a realizar un evento donde vamos también a reconocer a esos comerciantes, esas personas que se han involucrado en esta campaña y que obviamente sin ellos no se puede cumplir este proceso de un uso responsable de los plásticos. Y otro evento importante, bueno, que será en Isabela, dentro del trabajo que venimos realizando con las juntas parroquiales y con el sector ganadero, tenemos dos eventos muy importantes en Isabela este viernes. El viernes tendremos la socialización con el sector ganadero de Isabela de un proyecto de control de abigeatos, que es básicamente el areteo que se está haciendo a nivel provincial, que seremos la primera provincia en contar con el sistema de areteo 100%, con todo su ganado, y estaremos el día viernes en Isabela colocando los primeros aretes al ganado de Isabela y cumpliendo también con un compromiso para fortalecer el tema de abigeato en esta isla. Y el día sábado tenemos en la Junta Parroquial Tomás de Berlanga la inauguración de la cancha de césped sintético, que se trabajó conjuntamente con Álvaro Toro, presidente de la Junta, y el Consejo de Gobierno para una necesidad establecida en esta Junta, y el día sábado ya estaremos inaugurando esta obra, estimado Marco. Invitados a todos, tanto en Cristóbal como en Isabela, a estos dos importantes eventos. Muchísimas gracias, Carlos, por esas invitaciones. Vamos a estar muy pendientes de la información que se genera y nuevamente agradecerte. Muchísimas gracias, y para ti y todo tu equipo y para la gente de que representas ahora en el Consejo de Gobierno, nuestros mejores éxitos, augurios, y que por supuesto sigan continuando estas obras en beneficio de la localidad. Muchísimas gracias, un buen día, Carlos. Muchas gracias, Marcos, un buen día a toda la comunidad de San Cristóbal. Estaremos siguiendo informando en su momento de todas las acciones que viene realizando el Consejo de Gobierno en beneficio de la comunidad de San Cristóbal y de Galápagos en general. Muchas gracias.